Hola, buen día, ingeniero. En este video le voy a presentar las preguntas del entregable de semana 10. Bueno, voy a comenzar con el cuestionario. La pregunta número uno, ¿cómo obtuvo su costo capital? No hubo necesidad de un costo capital a priori en el proyecto porque al ser un proyecto de práctica, la empresa no tuvo que realizar ninguna inversión inicial. ¿Por qué le salieron tantas preguntas de investigación? No hubo necesidad de redactar preguntas de investigación. El formato y la estructura de documento de práctica no requería preguntas de investigación. Sin embargo, sí se desarrolló una hipótesis de investigación que está definida en el documento. Número 3, ¿qué teorías del sustento utilizó y por qué? Algunas de las teorías del sustento que se utilizaron principalmente fue la automatización de procesos mediante la digitalización. En este caso, el proceso que se automatizó o se digitalizó, en este caso, fue la facturación. Previo a esto, pues se realizaba a lápiz y papel, que es uno de los principales problemas que luego vamos a ver. Y pues esto pasó a ser digital mediante un software web. Esto fue una de las principales. Además, la otra teoría que podríamos tomar es la integración y centralización de los módulos. Al estar los módulos correctamente integrados en un sistema ERP, pues se evitan bastantes inconsistencias y además mantiene mejor la calidad de la información y se automatizan muchas tareas que se debe evitar que sean manuales. Entonces, eso, la automatización y la integración de módulos son las teorías del sustento. ¿Cuál es la población y por qué tan alta? La población que se tomó para el estudio fue de 8 personas. Esto, ¿por qué se tomaron 8 personas? Porque es la cantidad de personas o empleados, en este caso, el conjunto de personas que van a utilizar que utilizan actualmente el sistema y que también van a utilizar estos dos nuevos módulos. ¿Cuál es su muestra? En base a la población que es de 8 personas y utilizando la fórmula que se redacta en el documento, con un enfoque no probabilístico, se llegó a una muestra de 8 personas en base a 8 personas de población, que eso da aproximadamente 7 puntos y algo, que redondeado a las cifras más cercanas es 8. 8 personas de muestra. ¿Cuál es el diseño de su investigación y por qué decidió utilizar esa? El diseño de la investigación, en este caso, se tomó un enfoque no experimental de nivel eh, correlacional. En este caso, ¿por qué? Se tomó este enfoque correlacional porque se está tratando de buscar esa relación entre las variables dependientes e independientes. ¿Qué quiere decir esto? Estamos tratando de relacionar por qué o cómo el desarrollo de estos módulos de ventas o facturación y clientes van a afectar, en este caso, la cantidad de errores que se perciben al momento de facturar y además la cantidad bueno, la satisfacción del usuario, del cliente, perdón, en este caso, cómo aumenta la satisfacción del cliente cuando se empieza a utilizar métodos eh, de facturación digital, que en este caso debería reducir el tiempo de la creación de la factura. Número 7, en pocas palabras, describir los tres problemas principales que se está buscando resolver con su investigación. Ok, esto gira en torno a tres problemas principales. Los errores de facturación. En estos momentos, o bueno, antes de realizar el proyecto, antes de que se comenzara a digitalizar la facturación, se realizaba, como mencioné, a lápiz y papel las facturas, como en muchos negocios y muchas MIPYMES. La mayoría realizan sus facturas a lápiz y papel con un talonario, por ejemplo. En este caso, esto puede conllevar a varias situaciones como errores al momento de redactar el nombre del cliente o al momento de establecer el total general, calcular el total de impuestos. Son infinidad de errores que pueden suceder, errores humanos, que con esto
se está tratando de mitigar mediante la digitalización. Esto no va a ser necesario que se haga, que haya intervención humana para hacer estos cálculos. Otro de los problemas, al realizarse estas facturas de forma manual, se aumenta la cantidad de trabajo manual, valga la redundancia. Es decir, el facturador debe estar realizando esa factura, escribiéndola, lo que es un atraso, lleva tiempo, mucho más tiempo del que llevaría hacerlo de forma digital. Entonces, el trabajo manual está muy alto en este caso y con estas dos situaciones llega al tercer problema, que es los costos operativos. Al estar invirtiendo tiempo en esta facturación manual, se invierte tiempo, perdón, que viene a recaer en los costos operativos y es algo que se está tratando de mitigar con esta implementación. ¿Cuál es su unidad de análisis? La unidad de análisis que se está tomando es, en este caso, serían la población o la muestra, que son los empleados que van a utilizar el sistema, y también podría ser el sistema ERP como tal. Esa sería la unidad de análisis. La unidad de respuesta podríamos considerar que sería el sistema ERP que se está utilizando y también la población o la muestra. ¿Por qué utilizó la encuesta como instrumento? Se utilizó la encuesta porque se determinó que era el método más práctico, en este caso para mi investigación, fue el método más práctico porque es el que posiblemente iba a llevar menos tiempo a aplicar y además, al estar trabajando de forma remota, era lo que mejor podía aplicar que llegara a mayor cantidad de personas o a la muestra que quería llegar, que eran ocho personas. Entonces, distribuyendo esta encuesta mediante un formulario, fue más accesible para mí llegar a ellas. Entonces, eso podrían ser las razones por las cuales se tomó la encuesta. ¿Cómo validé mi instrumento? La validación que se hizo fue que se aplicaron encuestas como de piloto, en donde simplemente las iba aplicando de forma de poder validar qué preguntas debería reformular para que, en este caso, la muestra las pudiera percibir o las pudiera comprender de mejor forma. Entonces, fui haciendo algo como tipo prueba y error de qué preguntas debería volver a redactar y en base a eso llegó un listado de preguntas finales que fue la que se aplicó al muestreo como tal. ¿Cuál es su modelo de negocios? Como es un proyecto de práctica, no hay un modelo de negocios o si lo hay, eso ya lo tiene la empresa de forma interna. Actualmente el sistema solamente se utiliza para uso interno de la empresa, sin embargo no se descarta que se vaya a utilizar el sistema de forma comercial, si ellos lo deciden, pero no tengo, ignoro si tienen un modelo de negocio establecido, supongo que si lo hacen posiblemente va a ser mediante suscripciones, pero eso no lo tengo entendido yo. Si la siguiente pregunta, la número 13, si ya existen aplicaciones similares a esta, ¿cuál es el factor diferenciador de la suya? ¿Quién pagaría por su app? Sí, hay bastantes gratis que hacen lo mismo. Pues considero de que, de que esta pregunta tampoco recae en el proyecto de práctica porque no va a ser necesario eh, pues validar estas competencias puesto que este proyecto se hace de forma interna, es decir, para uso interno de la empresa, y no se pretende comercializar al menos a corto plazo. ¿Por qué no tomamos todo ese dinero y lo depositamos a un plazo fijo y sin riesgos y sin riesgos podemos obtener ganancias significativas o mejores a su proyecto? Creo que similar a la pregunta anterior, esta pregunta no recaería en el proyecto de práctica porque
la empresa decidió iniciar este proyecto porque lo necesitaba de forma interna, entonces no, no hay ese riesgo de que no va a generar ganancias porque no fue destinado a eso precisamente. Voy a, ok, bueno, pasamos con la siguiente pregunta, que es la número 14, que es la número 15, perdón. ¿Cómo obtuvo su precio óptimo? No hubo necesidad de formulación de un precio óptimo porque el proyecto es un proyecto interno que posiblemente se vaya a comercializar luego. Eso depende de la empresa y sus decisiones, pero no se vende actualmente. ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuántas unidades debe vender para ni ganar ni perder? No hay un punto de equilibrio porque no se está comercializando el proyecto, porque es de uso interno de la empresa. ¿Cuál es el periodo de recuperación de inversión? Similar a la pregunta anterior, no hay una inversión, no hay un periodo de inicial de recuperación de inversión porque no hay una inversión como tal realizada por la empresa. ¿Cómo justifica su inversión? ¿Cómo le dará el préstamo al banco? ¿Bajo qué garantías? No fue necesario que la empresa realizara algún préstamo a un banco porque no fue necesaria una inversión inicial, como mencioné. Ya la empresa, los fondos que iba a destinar, pues fueron parte del beneficio obtenido mediante la práctica o mis servicios proporcionados. Entonces no hubo necesidad de una inversión inicial y no aplicaría esta pregunta tampoco. ¿Cuál es su TIR, costo capital y por qué tan baja, alta? No hubo necesidad de redacción de un TIR. Lo que se redactó en el documento fue un análisis costo-beneficio, que es en base al cual se determina si el proyecto fue factible o no. Entonces, no se redactó un TIR por esa razón. ¿Cuál es su ban? No hubo necesidad de redacción de un ban, por lo mismo que mencioné anteriormente. No, no se redactó un ban, sino que se redactó un análisis costo-beneficio en el cual fue plasmado los costos en los cuales incurrió la empresa y los beneficios que se obtuvieron. Entonces, por esa razón. ¿Cómo justifica el préstamo bancario? ¿Está seguro que el banco se lo prestaría? No va a ser necesario un préstamo, no fue necesario tampoco, por la razón de que es una aplicación interna y fue decisión de la empresa realizarla. ¿Qué leyes existen y aplican a su proyecto? Creo que a nivel de ciber leyes o leyes cibernéticas, en Honduras no está tan establecido este tema de las leyes cibernéticas, sino que se toma más bien referencia de leyes de otros países posiblemente se p- o buenas prácticas. Entonces, en ese tema no se podría indagar mucho porque en Honduras no se toma mucho lo que son las leyes cibernéticas. ¿Por qué su enfoque no es cualitativo? El enfoque no es cualitativo por la razón de que se están midiendo variables que son cuantitativas, es decir, las variables dependientes que se tienen son la, acerca de la cantidad de errores de facturación y el porcentaje de satisfacción del cliente. Entonces son variables cuantitativas. ¿Por qué no incluyó el manual de usuario? No hubo necesidad de redacción de un manual de usuario, tampoco de incluirlo, porque la capacitación que se realizó a las personas que van a utilizar el sistema fue, fue de forma, mediante una conferencia, no hubo necesidad de redacción de un manual de usuario, sino que más bien de una capacitación activa con ellos, en donde yo les mostraba el uso del sistema, ellos hacían sus preguntas y, y por eso es la razón de que no hay un manual de usuario. ¿Por qué no incluyó más detalle del técnico del proyecto?
Creo que la mayoría del detalle técnico fue incluido dentro del documento. Se pudo haber indagado más acerca de los detalles técnicos, posiblemente. Preferí dejarlo de forma un poco clara para que incluso una persona que no tenga demasiados conocimientos técnicos fuese capaz de entenderlo, pero sin descuidar detalles importantes que se deberían haber incluido. Entonces, por esa razón. ¿Cuál es su inversión inicial? No hubo una necesidad, como mencioné, de una inversión inicial porque es un proyecto interno de la empresa. Perdón. ¿Ok? ¿Por qué eligió 5 periodos para hacer sus análisis? La cantidad de periodos fue en realidad, podríamos decir, en base a 2 periodos, no, porque fue una práctica de 6 meses dentro de la empresa. Entonces, es por eso que se tomaron 2 periodos en este caso, el periodo de redacción del documento y el otro periodo de desarrollo del proyecto como como tal. Entonces, es por esa razón que se realizó en un periodo de 6 meses o un lapso de 6 meses. ¿Quién lo asesoró financieramente? No hubo necesidad de una asesoración financiera eh, porque fue un proyecto de práctica. Sin embargo, se tomaron de referencia tesis pasadas para ver las mejores formas de redactar el análisis costo-beneficio. ¿Quién lo asesoró en las encuestas? Pues de asesoramiento en las encuestas me aboqué a ciertos egresados de la U que ya pasaron por este proceso. Les consulté acerca de qué pensaban de las preguntas de mi encuesta, qué podía mejorar y fue parte posiblemente también de la validación que se realizó para la encuesta o el método o el instrumento de investigación que se utilizó, que en este caso fue la encuesta. ¿Cuál es su demanda? Bueno, una demanda, como mencioné, el proyecto no es comercial, entonces, pero podríamos tomar que la demanda del proyecto actualmente a nivel interno serían este muestreo de 8 personas que van a estar usando el sistema de forma activa. Explique brevemente los antecedentes de su problema. Bueno, esto gira en torno a que la empresa, a- antes de realizar este proyecto, pues realizaba su factura de forma manual. Entonces, es una empresa que siempre, hasta los momentos, había realizado su factura de forma manual. ¿Qué sucedía? Que al realizar esa factura de forma manual, ellos tenían un sistema, que es el sistema actual, en donde ingresaban su inventario y manejaban su contabilidad. ¿Qué tocaba? Con cada redacción de factura, ir a modificar estos dos módulos para que estuvieran cuadrados con la facturación realizada de forma manual y que en el sistema se rebajara inventario y se realizaran las respectivas transacciones contables. Entonces, esto es precisamente los antecedentes del problema. ¿Cuál es su objetivo general? Bueno, el objetivo general en este caso fue realizar o desarrollar estos módulos de facturación y clientes para que la empresa pudiese realizar de forma digital sus facturas y llevar un registro de sus clientes, pues un registro general de sus clientes. Y con esto, pues, reducir los costos operativos, además reducir la cantidad de errores y reducir y aumentar, perdón, la satisfacción del cliente. ¿Por qué eligió ese manejador de base de datos? El manejador de base de datos, en este caso, podríamos considerar que es MySQL. Se utilizó no fue decisión mía, esto es la base de datos que ellos
utilizaban, entonces me tuve que adaptar a lo que ellos estaban utilizando. ¿Por qué elijo ese backend? La tecnología backend utilizada en este caso es Nest.js. Nest.js, como se redacta en el documento, es un framework de desarrollo de backend o de APIs o de REST APIs, en este caso, utilizando JavaScript, TypeScript y Node. Entonces, ¿por qué se lo hice este backend? Porque igual como sucedía con la mayoría de tecnologías y como pasó con el manejador de base de datos, ellos ya estaban utilizando esta tecnología, tocó adaptarse a eso. ¿Por qué eligió este frontend? Porque similar a lo anterior, ya se estaba utilizando el lenguaje JavaScript con React y TypeScript, entonces me tocó adaptarme a eso. ¿Por qué cloud y no mejor local? Hasta los momentos el desarrollo del proyecto ha sido de forma local. Se pretende, según lo que se ha platicado con el departamento, que se realice el despliegue del sistema y se va a realizar a los servidores de AWS, de Amazon. Entonces, ¿por qué cloud? Se tiene que mantener en la nube porque tiene que ser accesible, en este caso, desde varios sitios del país y de manera internacional, porque a nivel del país se va a utilizar se debe poder utilizar desde cualquier parte y debe ser accesible desde cualquier parte, entonces principalmente por eso. ¿Cómo utilizó la integración continua? Realmente que la integración continua se va a utilizar hasta que se empiece a realizar el despliegue del proyecto. Realmente que con la integración continua podríamos decir que se está utilizando como ayuda lo que es las herramientas de Microsoft, en este caso GitHub, y se va a utilizar lo mismo para los despliegues continuos mediante los GitHub Actions, que es lo que se ha estado planificando. ¿Cómo hizo el testing automático? ¿Por qué? No se realizó testing automático, no se realizaron pruebas automatizadas, sino más bien fueron pruebas realizadas de forma manual. ¿Por qué se realizó de esta forma? Porque es en base a los requerimientos que se tenían, no hubo, no se requería realizar testing porque hay una persona dedicada precisamente a realizar estas pruebas estas pruebas que más bien es la persona de soporte que se dedica a estar realizando pruebas de las características nuevas. Entonces, por eso mismo no se ha realizado testing automático. Hubiese sido, no se descarta utilizarlo, es una buena herramienta, creo que hubiese sido lo ideal, pero en este caso no se utilizó. ¿Cuál es el método utilizado para la depreciación? Para la depreciación, en este caso sería de la laptop, se utilizó lo que es el método de depreciación en línea, que se utilizó porque es precisamente el método común más utilizado y además, eh, bueno, en base a esto, este método se tomó 5 años de periodo de depreciación. Entonces, eso. ¿Cuál es el VPN y cuál es el TIR en el escenario pesimista? No hubo necesidad de redacción de VPN y TIR porque se realizó un estudio de costo-beneficio. ¿Cuál es el VPN y TIR en el escenario optimista? No hubo necesidad de realizar un análisis de VPN y TIR porque se realizó un estudio de análisis costo-beneficio. ¿Por qué eligió un lugar de coworking para establecer las oficinas de su proyecto? No hubo necesidad de un lugar de coworking porque el proyecto fue desarrollado durante la práctica de forma remota y sus bases pues van a estar en la oficina de la empresa en este caso. ¿Por qué está utilizando servicios outsourcing para algunos de los puestos de trabajo? Esta pregunta no aplica porque no se realizaron
ningún organigrama ni se determinó que se van a utilizar servicios outsourcing porque la aplicación es de uso interno y eso ya va a depender de las necesidades de la empresa. ¿Qué impacto tuvo la pandemia COVID en el desarrollo de su proyecto? Realmente que no tuvo impacto mayor, o al menos de forma directa, porque ya estamos en 2024, realmente que el COVID ya no genera un impacto tan grande como lo hacía en años, hace 4 años, por ejemplo, pero sí impactó de qué forma, podríamos decir que me permitió trabajar de forma remota. Hasta hace 4 o 5 años la empresa trabajaba completamente de forma presencial. Cuando empezó esta situación, se dio la oportunidad de trabajar de forma remota a a ciertos departamentos. Entonces, es por eso de que tuve la oportunidad de trabajar de forma remota, porque se mantuvieron estas prácticas, incluso luego de que se, pues, se controlara la situación con el COVID. ¿Por qué se tomó esa población para su investigación? La población que se tomó fue porque se estudió qué personas estaban en uso del sistema ERP y cuáles personas iban a estar también usando los nuevos módulos, que en total fueron 8 personas. ¿Cuál, ¿Cuáles son sus ventas iniciales para el primer periodo y primer mes? No hay una estimación de ventas iniciales, como mencioné, porque no es un proyecto comercial, al menos hasta los momentos no es comercial, entonces no hubo necesidad de estimar estas ventas iniciales. ¿Cuáles son los retos legales y o retos de seguridad de información que puede presentar su proyecto? Creo que de forma legal, uno de los principales retos sería estar siempre actualizados con las normas o leyes de la SAR. Como es un proyecto de facturación, se tiene que estar en constante actualización de qué, de qué datos o qué información se debe mostrar en esa factura, qué estructura debería tener, que son varios de los como pautas que dan estas leyes del azar. Con la parte de los retos de seguridad de la información, eh, en Honduras no hay leyes de ciberseguridad, lamentablemente, pero sí hay buenas prácticas que se pueden seguir de forma internacional o convenciones internacionales. En este caso, uno de los principales retos de información se podría considerar que está en la parte de la autenticación al momento de ingresar al sistema o al momento de cómo se almacena la información de estas facturas. Entonces, creo que esos son los principales problemas o más bien principales retos, mejor dicho. ¿Por qué es un estudio de prefactibilidad y no de factibilidad? No hubo necesidad de un estudio de prefactibilidad o de factibilidad porque lo que se realizó fue un estudio de análisis costo-beneficio, en donde se comparan los costos en los cuales incurrió la empresa y el beneficio obtenido a partir de los servicios que se le prestaron a- por la práctica profesional que realicé ahí en la empresa. ¿En qué parte del documento utiliza las fuerzas de Porter y para qué? No fue necesario utilizar las fuerzas de Porter, no se utilizaron en el documento porque lo que se utilizó fue el análisis FODA. ¿Cómo validó su instrumento de investigación? ¿Por qué utilizó este método? El método de investigación utilizado fue la encuesta. La validación fue en base a pruebas piloto y también en base a asesoría que se, que se, que se solicitó de egresados pasados y de personas que tienen mayor conocimiento de proyectos de investigación. Se utilizó este método porque fue el método más práctico para, para el proyecto. ¿Cuál es su punto de equilibrio? No hay un punto de equilibrio porque no se está determinando ventas del proyecto, entonces no fue necesario determinar un punto de equilibrio. ¿Cuál es el enfoque de su investigación? El enfoque de la investigación es cuantitativa por la naturaleza de las variables de investigación, que en este caso son variables cuantitativas. ¿Cuáles son sus productos sustitutos?
No hay como tal unos productos sustitutos porque el proyecto no es un proyecto comercial, al menos por los momentos. Entonces no hubo necesidad de analizar estos competencias indirectas, podríamos decir, en los cuales, eh, bueno, no hubo necesidad de analizar esta competencia indirecta para el proyecto. ¿Por qué utiliza el análisis PES, FODA y cinco fuerzas de Porter? Realmente que de estas tres fuerzas, lo único que o de estas tres herramientas, la que se utilizó fue el análisis FODA, porque me permite tener un análisis o una vista más panorámica acerca de la situación actual de la empresa. ¿Cómo pretende manejar la seguridad de información a nivel de aplicación? Pues, bueno, a nivel de seguridad de la información se pretende manejar buenas prácticas en torno a los accesos a la base de datos, en base a las copias periódicas de copias como de seguridad periódica de la base de datos que actualmente se realizan cada semana y en base a las librerías que se están utilizando en el proyecto, mantener actualizadas de qué forma que cuando salga un parche, pues aplicarlo, que esto nos ayuda bastante. GitHub nos está diciendo ahí las vulnerabilidades con las cuales cuenta el proyecto, entonces se está pendiente de qué vulnerabilidades salen cada día y parcharlas, además de no instalar librerías o utilizar herramientas poco fiables o de poca reputación. Entonces, esas son las medidas que se están utilizando actualmente para, pues, para mitigar estas posibles vulnerabilidades. ¿Por qué penaliza de esa forma a su población y cómo afectaría que ese porcentaje baje 3%? Bueno, la población se delimitó porque son las personas que van a estar utilizando el sistema y que, y que lo utilizan actualmente, solo que van a estar utilizando además estos dos nuevos módulos. Y eh, que baje el porcentaje de la población afectaría de forma de que no se podría tener un vistazo completo de, de lo que los usuarios piensan del sistema, porque, porque estaría incompleta el grupo de personas que en realidad van a estar utilizando el sistema. En breves palabras, explica el análisis de la situación actual. Bueno, la situación actual en la empresa es que están realizando sus facturas de forma manual. Con esto viene a incurrir el, el aumento del trabajo manual y además viene a afectar los costos operativos de la empresa. ¿Cuáles son los factores críticos de riesgo de su investigación? Bueno, los factores críticos de riesgo de la investigación posiblemente sean pues, riesgos de ciberseguridad o riesgos en la parte de la accesibilidad cuando ya esté desplegado el proyecto, por ejemplo. ¿Quién es su consumidor o cómo genera ingresos? ¿Quién pagaría su app? En este caso no hay un consumidor o de una forma de cuál va a generar ingresos. Realmente que el consumidor pues va a ser de forma interna por la muestra indicada. Entonces, pero ellos no estarían pagando por la app, entonces no aplica mucho esta pregunta. ¿Qué lo motivó a realizar el presente proyecto de investigación? Pues realmente con una motivación para entrar a la empresa fue que pues ya fui referenciado por otra persona, sin embargo no hubo como tal una motivación, puesto que era una necesidad de la empresa y había que solventarla. Entonces no fue decisión como tal mía. ¿Cómo asegura que la interfaz de su aplicación sea fácil de manejar y atractiva para el usuario? Pues realmente que se están utilizando bastante buenas prácticas o convenciones actuales en base al diseño de interfaces gráficas. eh, Además, se trata de utilizar librerías de diseño de interfaces gráficas ya preconstruidas para evitar realizar diseños que no estén acorde a a las, pues, a las tendencias actuales, por ejemplo.
Entonces se utiliza Bootstrap en este caso, se utilizan buenas convenciones en lo que es el diseño, utilizar colores adecuados y tratar de que la estructura o flujo de las páginas pues sea el más usable. Entonces eso se está tratando de realizar. ¿Cuáles son las principales conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación? Permítame, voy a bajar un poco el brillo. ¿Cuáles son las principales conclusiones y recomendaciones de su investigación? Bueno, una de las principales recomendaciones que se realizó fue eh, pues estar en constante análisis de las vulnerabilidades que pueda tener el proyecto en las librerías, esto con la parte de la seguridad de la información. Entonces, estar aplicando los parches necesarios, estar siempre buscando la- las mejores librerías o las librerías de mayor reputación. Con respecto también a las pruebas de desarrollo, también estar aplicando constantemente pruebas de desarrollo. En este caso, es decir, estar validando que el sistema trabaje o haga lo que se supone que tiene que hacer de forma correcta. Creo que esas son las principales recomendaciones. ¿Cuáles son las principales, perdón, ha aplicado algún tipo de filtro a su población? ¿Cuáles son y por qué? En este caso, el único filtro que se aplicó, considero que fue validar qué personas van a utilizar estos dos nuevos módulos para, para limitar en base a eso la población. Con la siguiente pregunta, ¿cómo identificó sus debilidades y fortalezas en el análisis FODA? Pues el análisis de debilidades y fortalezas se realizó en base a analizar la situación actual con la empresa. En este caso se mantuvo una reunión con este caso, con mi jefa inmediata. Se platicó con ella acerca del proyecto, por qué se pretendía realizar el proyecto, cuáles eran los antecedentes del problema, y en base a esto, pues, se logró determinar estas fortalezas y debilidades redactadas en el informe. ¿Cuáles son los mayores riesgos con los que su investigación, con los que corre su investigación y cómo planea responder en caso de que uno de estos se presente? Pues uno de los principales riesgos es el tema de las vulnerabilidades. Como mencioné, JavaScript y el trabajo que se realiza en el entorno de Node es posiblemente el más vulnerable por el tema de que se realiza mucha instalación de terceros, en este caso, instalación de librerías para, para tanto como para backend como para frontend. Entonces, uno de los principales escenarios sería de que se incurriera en una vulnerabilidad que afecte la, posiblemente la confidencialidad de la información. Lo que se tendría que hacer es, en este caso, eliminar por completo la librería que esté dando el problema y realizar ahí una auditoría para ver cuáles fueron las afecciones que tuvo este problema y corregirlas y realizar un plan de acción para próximos casos que no vuelva a suceder o saber cómo responder a esta situación. Explique cómo limitó su población y por qué lo hizo de esta manera. Pues como mencioné anteriormente, la población se limitó de esta forma porque son, son 8 personas las que van a estar trabajando con el sistema y pues esto era la población que se debía tomar para que no se viese sesgada también tal vez la encuesta. ¿Qué significa que su estudio sea descriptivo? El estudio en este caso es no correlacional, además es no experimental. ¿Por qué se tomó esta decisión de este diseño? Porque
hacer una investigación que se trata tratamos de ver la relación entre el desarrollo de ese sistema ERP o del sistema más bien de facturación y clientes, cómo el desarrollo de estos módulos impactan a la reducción de errores de facturación y a a la satisfacción del cliente. ¿Cómo está ofreciendo a su consumidor final la plataforma? ¿Cómo está ofreciendo a su consumidor final con su plataforma? Perdón, ¿qué está ofreciendo a su consumidor final con su plataforma para que estos vean una necesidad de adquirirla? No hubo necesidad de ofrecer la aplicación a un consumidor final porque la aplicación es de uso interno. ¿Cómo le da un límite a su proyecto? El límite del proyecto es el desarrollo de estos dos módulos, que es en base a los requerimientos que se delimitaron de forma inicial, pues principalmente un módulo que realice, que cree facturas, que pueda ver un historial de facturas, que pueda descargar esa factura, que pueda crear un cliente, que pueda editar un cliente, que pueda eliminar un cliente. Y esto en un lapso de 6 meses. De esta forma se realizó el límite en base a la planificación. Considera el hecho de que es un proyecto de tecnología es favorable su periodo de recuperación. No se determinó un periodo de recuperación porque el proyecto fue realizado de forma interna de la empresa y no se analizó este detalle. Si su TIR es igual al costo capital, el proyecto es factible, pero ¿qué le indica esto? Como mencioné, no hubo necesidad de un análisis del costo capital o no hubo necesidad de un costo capital, tampoco de un estudio de la TIR. Sin embargo, se realizó un análisis costo-beneficio en el cual se vio reflejado que el beneficio fue mucho mayor al costo que tuvo la empresa. Bueno, muchas gracias.